último párrafo de Rubinesco resulta pertinente en una época donde se ha impuesto el uso de los manuales diagnósticos de los trastornos mentales como el DSM-5, donde la teoría fue reemplazada por una serie de criterios que caracterizan supuestamente a cada trastorno, convirtiendo a la tarea del clínico en una especie de mecánico del alma o la psique. ¿Por qué llamo mecánico? Porque eso es lo que están buscando. Últimamente, ayer estaba hablando con otro psicólogo, me decía que a mí me busca es para que yo le quite tal cosa a un niño, entonces como un carro, entonces yo tengo el repuesto malo, entonces eso no funciona, entonces cambio le pongo el nuevo y ya, y funciona. Así no funciona el psiquismo, por lo menos desde el psicoanálisis, así no es. Por eso que esas demandas que nos hacen a cada rato, y en el psicoanálisis no puede responder así. Yo tengo un niño acá que es hiperactivo, quita la hiperactividad, el psicoanálisis no quita nada, esas cosas. Bueno. Pero el psicoanálisis insiste, persiste, de frente y contra todo, como otro libro de Rubinesco, titulado Lacan frente y contra todo, donde llega a decir que el siglo XX fue freudiano y el XXI lacaniano, pero en Colombia ni lo uno ni lo otro. Parece siempre una especie de perpetuo siglo aristotélico y tomista, mezclado de catolicismo conservador y en los últimos años de ideales neoliberales. De ahí que nuestra academia psicológica siga confiando en un neodarwinismo a la colombiana, por un lado, y en una reinterpretación conductista que ha derivado en lo cognitivo, por otro lado. Todo esto con el mito fundante de la medición y la evaluación como horizonte. Y ustedes se la pasan viendo materia de evaluación, medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, 5, 6, en otras universidades 8, 9, 10, 11. Bueno, como no quiero decir que nombre, porque no están grabando, pero hay universidades en Bogotá que tienen 8 mediciones, yo no sé qué es el que ven en esa año, pero bueno, sigo. Pero Freud tuvo la valentía de hacer un viro contra sí mismo y los ideales donde fue tomado. Hay que recordar que sus maestros, Ruth, Dubois-Reymond, Helmholtz, fueron los que hicieron el pacto fisicalista del siglo XIX, que tenía como su máxima, abro comillas, no existen en organismos otras fuerzas activas que las fuerzas físico-químicas. En aquellos casos que por el momento no pueden ser explicados por estas fuerzas, se debe buscar de hallar la forma o vía específica de la acción de estas últimas, mediante el método físico-matemático, o bien suponer la existencia de nuevas fuerzas iguales en dignidad a las fuerzas físico-químicas inherentes a la materia, reductibles a la fuerza de atracción y repulsión. Estos eran los maestros de Freud. Y Freud, contrario a ellos, descubre algo que no tiene las mismas cualidades de las formas o del método físico-matemático, o que tiene las fuerzas físico-químicas. Que Freud fue formado en el positivismo más fuerte del siglo XIX. Que Freud no se inventó el psicoanálisis porque no tiene más nada que hacer. Porque era un bruto por ahí, Freud era un bruto, entonces creó el inconsciente porque como no podía hacer lo otro, que Freud era un investigador, Freud era un neurólogo incluso. Los primeros textos, investigaciones de neurología eran de Freud. Pero Freud se da cuenta que la explicación que estaba buscando sobre el psiquismo no estaba en lo físico. Y cada día se vio contrario a sí mismo, porque no quería aceptar eso. Y a pesar de este pacto, Freud va encontrando en su práctica clínica aquello que al mismo le cuesta aceptar. Existe algo más allá de esas fuerzas físico-químicas, y eso que se encontró fue lo inconsciente, en esas pacientes que nadie escuchaba y que él se vio obligado a escuchar. Abro comillas. Freud supo dotar al inconsciente de una capacidad de rememoración y de represión en el momento mismo en que la neurofisiología trazaba la base de un materialismo del cuerpo. Llevado por tal idea del inconsciente, el psicoanálisis llegó a ser en el siglo XX el emblema de todas las formas contemporáneas de exploración de la subjetividad. Esto lo dice Rubinesco. Esta subjetividad aborda aspectos que hasta este momento eran materia de pequeñas discusiones filosóficas, pero nunca expuestas en una teoría de manera detallada. Primero, elabora unas concepciones de la sexualidad que hasta hoy en día siguen causando controversia, lo que hablamos al principio. Todavía no se entiende que eso era que decía Freud sobre la sexualidad. Freud no era pansexualista ni pansimbolista. Sobre lo primero, la sexualidad en Freud no se remite a lo genital ni se circunscribe a etapas psicosexuales. Sobre lo segundo, algunos psicoanalistas se han encargado de sostener esa interminable interpretación de símbolos que la cultura popular, las academias, con las universidades han utilizado para fundamentar test y pruebas psicológicas. Por ejemplo, circula un montón de test
También me preguntan eso, si yo sé manejar el test de la familia, el test de no sé qué, bajo la lluvia, el test de Wartep, que es el test de moda ahora en selección. Yo no sé manejar eso, porque yo no sé eso. A mí me dicen, ¿eso es psicoanálisis? No, no sé qué será eso, pero psicoanálisis no es. Ah, pero son pruebas proyectivas. No todo proyectivo es psicoanálisis. Y esa es la razón por qué en esta clase no vamos a ver esas cosas tampoco. Ni ningún test. No, que esto es un falo. Es un celular, no sé. ¿Que puede ser un falo? Sí, puede serlo. ¿Y? Pero siempre será un falo en una cadena discursiva que representa un sujeto de una particularidad. Eso es lo que descubrió Freud. Freud no se la pasaba haciendo interpretaciones raras por ahí, que eso es un falo, que tú no sé qué, si tú te metas en una voz, es fálico, y que estás en la cama oral, nada de esas cosas psicoanálisis. Esa es más bien una mala interpretación del psicoanálisis. Pero eso es lo que se conoce popularmente como psicoanálisis, ¿no? Pero bueno. Si dibujo tal cosa, es de tal cosa. Si sueña quién sabe qué cosa, es que significa otra cosa. Es un símil, es una símil de brujos, adivinos, pitonisas y demás que han formado los medios masivos de comunicación. Es decir, si sueñas por tal cosa, es tal cosa, eso no es sacado del psicoanálisis freudiano. Es un acto de brujería, no sé qué será, pero el psicoanálisis no es. La subjetividad que nos habla del psicoanálisis tiene que ver con una historia singular en cada sujeto. Historias que se estructuran con fantasmas inconscientes. El psicoanálisis elaboró una teoría y una práctica para poder pensar la constitución de la subjetividad, de la alianza irreparable en el sujeto, una brecha entre lo que se piensa y lo que se hace. Por eso es que nosotros no podemos alcanzar lo que pensamos, lo que queremos hacer, porque ahí hay algo que nos obstaculiza, ese algo es inconsciente. Eso es el descubrimiento freudiano. Tú dices una cosa y terminas haciendo otra cosa que digo. Este es el descubrimiento freudiano, que ese sujeto de la modernidad no era el amo en su propia casa. Descubrimiento que todavía en el siglo XXI cierta psicología se resiste a aceptar y que los mismos psicoanalistas se encargaron de desvirtuar cuando llegaron a suelo norteamericano. La mayoría de estos creyeron poder adaptar al psicoanálisis al ideal pragmático anglosajón, convirtiendo al yo en un aliado razonable, realista, y al yo no es un aliado de nada. Pero bueno, ese fue el cierto psicoanálisis que también se popularizó en Estados Unidos y fue un fracaso. Tan así que hoy en día en Estados Unidos ya no se hace psicoanálisis. Pero bueno. Olvidando que ese yo es una creación del ello inconsciente, pulsional, que solo quiere satisfacerse. ¿Y qué mejor que esa realidad para satisfacer esas pulsiones? Pero como eso es imposible, es mejor crear al super-yo de los ideales, porque nada hace otra máxima psicoanalítica. Nunca te vas a poder satisfacer. Nunca. Ahí comienzan los problemas. Porque nosotros sí queremos satisfacernos. Y el psicoanálisis te dice, no, hagas lo que hagas, va a ser un fracaso. Hagas lo que hagas, son unos fracasados. Somos fracasados todos. Somos. Contrario a cierto ideal psicológico, que ustedes son exitosos, que pueden alcanzar el infinito y más allá, no sé, parece muy Lightyear todo, pero... Bueno, el psicoanálisis te va a decir, no, a ver, ¿cuál es Buzz Lightyear? Eres un fracaso. Y siempre vas a ser un fracaso. Ese es el psicoanálisis para mí. Por eso es que me encanta, ¿no? Pero bueno, sigamos. Esta es la verdadera subversión freudiana. El inconsciente controla la conciencia en contra del sujeto mismo. Te traiciona. Esa frase popular, bueno, que se dice, te traicionó tu subconsciente. Primero que el subconsciente no es un término psicoanalítico. Es inconsciente. Pero sí te traiciona. Pero ni siquiera te traiciona. Es que ni siquiera es una traición. Porque ¿cómo te va a traicionar algo que de entrada te dice que eso lo va a hacer? Porque al final es inconsciente. Eso que te dice, lo más que uno no quiere escuchar, que es otra cosa. Y uno se resiste a escucharlo. Y uno se cree traicionado. No, eso es lo mismo que si tu pareja te va a decir, es que te voy a ser infiel, eso es una traición.
avisando. Pero bueno, traición es cuando tú crees que te va a hacer otra cosa y terminan. No, pues es una traición. Que tú quieras creer que no va a pasar es otra cosa. Pero va a pasar. Porque el inconsciente persiste, insiste. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otras clases. Esa es la verdadera subversión freudiana. El inconsciente controla la conciencia en contra del sujeto mismo. Y lo peor es que eso no es algo oculto. Por eso es que el psicoanálisis no es la psicología de profundidades. No es algo que se guarda, no es algo que está oculto. Es algo que está ahí. Está en este salón de clase. No hay que descubrir cosas ocultas. El inconsciente está ahí, para que no lo queréis escuchar. ¿Qué es otra cosa? A mí me gusta más llamarlo, más que oculto, está velado. Velado es algo que está ahí, pero no, porque el velamiento no es un ocultamiento. El velamiento es con la media velada. No oculta la pierna, te la muestra pero sin mostrártela. Más o menos es lo inconsciente. Pero bueno. No sabemos leer. Freud supo leer la subjetividad de su época, la de aquellas mujeres que le hablaban de algo que la medicina de esa época no quería escuchar. Su genialidad consistió en poder escuchar esa subjetividad, escuchar a un sujeto y sus decires, y entre esos decires poder identificar lo inconsciente. Escuchar lo inconsciente en la actualidad puede sonar banal. Los estudiantes y practicantes de la facultad de psicología, cuando se les dice en la práctica psicoanalítica lo que hay que hacer es escuchar a un sujeto, casi siempre exclaman: ¿solo escuchar? La psicología y la clínica de la conciencia dominantes en el siglo XX y XXI no permiten una explicación satisfactoria de algunos fenómenos que se presentan a nivel clínico. Aquí la clínica de la escucha, de la palabra nombrada por Freud, desde el psicoanálisis tiene una gran incidencia. Para neurocientíficos como Magistretti, las palabras pueden modificar la red neuronal. Allí no hay ninguna duda del efecto neurobiológico de las palabras, lo cual en términos freudianos sería el poder mágico de las palabras, como nos dice el mismo Freud en su texto titulado Tratamiento psíquico. Dice, abro comillas, las palabras son, sin duda, los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros. Las palabras son buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien van dirigidas. Y por eso ya no suena enigmático aseverar que el ensayo de la palabra puede eliminar fenómenos patológicos, tanto más aquellos, a su vez, tienen su raíz en estados anímicos. Cierro comillas. Freud creía que una palabra transformaba. Yo sigo creyendo que las palabras transforman. Por eso hay que escucharlas. Ese es el psicoanálisis. En esto último es donde entra una de las máximas del psicoanálisis lacaniano. Lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. El sujeto sabe más de lo que dice. Y eso que no sabe, aunque no lo sabe, produce efectos fuera de toda razón o cognición. Lacan llamó a eso que produce efectos en un sujeto significantes. Incluso es aquello que representa a un sujeto ante otro significante. El sujeto se escribe en esa cadena de significantes. Esa inscripción es inconsciente. El sujeto es ubicado por esos significantes. No elige. Ustedes están acá, ustedes no eligieron estudiar acá. Y la labor psicoanalítica es que el sujeto haga ese recorrido alrededor del discurso, a través de esos significantes que solo pueden ser escuchados en su decir. Eso es más o menos lo que se hace en eso que Freud también denominó el trabajo del psicoanálisis, que tiene que ver con la elaboración de ese decir inconsciente de un sujeto. Con eso termino. Gracias.